Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano Marco Peña, director de ministerio, agradecido con el Eterno por permitirnos el privilegio de poder llegar a donde usted se encuentra en este momento con una palabra de ánimo, con una palabra de bendición, con una palabra que edifique su vida cristiana. Hoy es jueves. Les recuerdo que los martes y los jueves, al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Son 51 versículos que constan este capítulo del Evangelio de Mateo que estamos analizando, el cual comprende 10 grandes señales que Jesús le da a sus discípulos respecto a su segunda venida, así como dos acontecimientos muy importantes que van a acontecer antes de su venida. Así es que es muy importante lo que estamos desarrollando los martes y los jueves. Y el tema de esta noche lo hemos titulado Misterios de la Biblia. Así es como titulamos la sesión de esta tarde-noche, porque estamos hablando acerca de la gran tribulación. Y la gran tribulación es uno de esos temas escatológicos que, amados hermano y hermana, definitivamente se las trae. Pero bueno, vamos a continuar el desarrollo de ese tema que iniciamos el martes anterior y que nos va a llevar por lo menos unas 3 o 4 sesiones más. Así es que vamos con toda la tranquilidad del caso, no sin antes leer Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, y dice la palabra del Señor: Cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que les está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy claros en cuanto a lo que va a acontecer, muy claros en cuanto a lo que Dios ha revelado, para que nuestra preparación sea conforme a lo que dice la palabra, porque hay maneras de prepararse, pero Dios quiere que nos preparemos conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras, que podamos leer los tiempos que estamos viviendo en este momento. Nos encontramos desarrollando la señal número 10 de 10 grandes señales que aparecen en los primeros 28 capítulos de Mateo capítulo 24, y la señal número 10 está relacionada con la gran tribulación, y es cuando aparecerá el anticristo, el cual llevará a cabo la abominación desoladora, un tiempo, según Jesús, de angustia cual nunca antes. Vean lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21 en los labios de Jesús. Por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza del que habla el profeta Daniel, Daniel nos hace esa mención en el capítulo 9, 27, en el capítulo 11, 31, en el capítulo 12, 11, dice Jesús: preste atención, el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Es muy importante ponerle atención a las advertencias, a las instrucciones que Jesús nos dejó antes de irnos. Por eso sus hijos e hijas reciben la instrucción y están advertidos que tienen que estar preparados para que nada de lo que acontezca conforme se acerque la parucía de nuestro Salvador nos tome por sorpresa. Analizábamos el martes anterior un texto paralelo en cuanto a la gran tribulación y se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. Recordamos en el versículo 9 y 10 las almas de los santos martirizados
que están clamándole a Dios por justicia. Recordemos que esas almas son de seres humanos que en este momento están en la presencia del Señor, pero que aún no han resucitado. Jesús no ha venido para que los muertos en Cristo sean resucitados y los vivos de la última generación sean transformados. Las almas de los muertos del capítulo 6 de Apocalipsis son personas que están pendientes de que los elementos del cuerpo se vuelvan a reunir, y eso sucederá hasta la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver más adelante que todavía faltan otros santos que se les unan. Por eso es que esa venganza que están pidiéndole a Dios todavía no se va a ejecutar, y será el Eterno el que se encargue de vengar esas muertes. Esas almas que están debajo del altar le piden a Dios que vengue la sangre que fue derramada, la muerte de ellos por la causa de Cristo. Veremos más adelante en el mismo libro de Apocalipsis, y tendremos que analizarlo cuando hablemos del día grande y terrible de la ira de Dios. Observaremos exactamente y precisamente en un futuro cercano, conforme se acerque el fin de las cosas, cómo el Señor derramará su ira para cobrar cada una de las injusticias que se han cometido en este planeta, desde la primera que aparece registrada en la historia, y es la muerte de Abel en manos de su hermano Caín. Pero vamos solamente como para que nos quede claro el concepto y verlo muy por encima, lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 5 y 6 en cuanto a ya la consumación de la ira de Dios sobre el mundo impenitente, esa ira que el Señor ha venido acumulando por siglos, y que llegará un momento en el calendario divino en que Dios dirá: no más, es momento de cobrarme todas las facturas pendientes. Dice el texto: el tercer ángel vació su copa, luego oí decir al ángel: Dios, tú eres santo, vives por siempre, y tus castigos son justos. Tus enemigos mataron a muchos de tu pueblo santo, y también a tus profetas. Por eso ahora tú les das a beber sangre, pues se la merecen. Estamos entonces, según Apocalipsis capítulo 16, en la tercera copa del tercer bloque de juicios que Dios va a derramar sobre el mundo entero. Ya hemos analizado la infografía que tenemos en pantalla. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, y también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Y en esa infografía que estamos incorporando en nuestro formato audiovisual, encontramos que desde el capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 18 hay tres grandes bloques de juicios, los cuales inician con 7 sellos, que son tribulaciones efectuadas por el hombre bajo el control de Dios. Luego tenemos 7 desastres enviados por Dios, que se denominan trompetas, y que tienen el fin de que el hombre se arrepienta. Pero el problema es que cuando suene la 7ª trompeta, ahí es donde vendrá el fin de las cosas, porque será el derramamiento final de la ira de Dios sobre el mundo impenitente. Por eso cuando leemos en Apocalipsis capítulo 16 y estamos viendo a Dios vengando la sangre de los justos que han muerto por causa de Cristo, es en esa tercera copa, en ese tercer bloque de juicios, donde no habrá posibilidad de arrepentimiento, ya no hay gracia, ya no hay mensajeros, ya no hay mensaje, ya no hay nada que hacer. Lo único que corresponde es que los impíos reciban el justo o la justa retribución a sus acciones, a sus maldades. Por eso es muy importante lo que los santos están pidiendo en el 6, en el capítulo 6 de Apocalipsis, será entonces cumplido por Dios en el capítulo 16 de Apocalipsis. Cuando entremos a ver este suceso escatológico del día grande y terrible de la ira divina, hermano y hermana, profundizaremos más a nivel de detalle. Estamos terminando con la señal número 10. Ahora, ante la petitoria de esos santos que le están pidiendo a Jesús venganza
por su muerte en manos de impíos, en manos de injustos, ellos reciben una respuesta de parte de Dios en el versículo 11 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y dice la palabra del Señor: entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que debían de esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir como ellos. Muy importante que nos quede claro, del versículo 9 al 11, en el capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos primero a unas almas de santos que en este momento están debajo del altar, están en la presencia del Señor. Pero se les dice que todavía no van a ser vengadas sus injusticias, porque todavía hay seres humanos terrenales que están vivos en este mundo, que están haciendo la obra de Cristo y que en determinado momento se les tienen que unir a esas almas que están en la presencia del Señor. Por eso es que nosotros los creyentes creemos que en este momento hay dos tipos de santos: los que ya descansaron, aquellos cuyas almas, porque los elementos en el momento de su muerte fueron separados, sus cuerpos se están corrompiendo en la tierra, pero sus almas están en la presencia del Señor. Ese es un grupo de santos que muy probablemente en este momento, igual que Apocalipsis capítulo 6, están clamando por justicia. Pero todavía quedamos un grupo de santos en la tierra, según dice nuestro Señor en el capítulo 6, versículo 11, que aún no han muerto y que una vez que mueran se tendrán que reunir con los que están en este momento en la presencia de Dios para cumplir el número total de aquellos que van a ser salvados. Por eso se le dice a estos santos, a estas almas: espérense, no sin antes vestirlos de ropas blancas. Recuerde que el color blanco es simbólico en el libro de Apocalipsis, significa pureza. Las almas de los mártires que están delante de la presencia de Dios son santos vestidos de blanco, hombres y mujeres que han sido purificados y lavados a través de la sangre de Cristo, que todavía en ese momento lo están esperando a usted y me están esperando a mí, para que en el momento en que esté completo el número de salvos, entonces ahí son levantados, son extraídos, hermano y hermana, de esta tierra, como lo vimos en Apocalipsis 11, y a partir de ese momento vendrá la ira divina. Por eso el Señor les dice: en el momento, palabras más, palabras menos, en el momento en que yo recoja todavía los que están en la tierra y que no han muerto, en el momento en que ya los arrebatemos, ahí sí definitivamente ya no habrá nada que hacer. Vean qué interesante cómo hemos venido de una manera ordenada y a través de la palabra del Señor dilucidando efectivamente este tema de la tribulación, ese tema del arrebatamiento, estas almas que según Apocalipsis capítulo 6 están en el cielo. Por eso, muy importante que quede claro que esas almas del capítulo 6 aún no han resucitado, porque todavía quedamos unos en esta tierra que tenemos que unirnos a ellos. ¿Cuándo seremos reunidos todos? Cuando Cristo venga en su primera fase, en su segunda venida, y es para recoger a su iglesia en los aires, para que los muertos en Cristo sean resucitados y la última generación de creyentes vivos sean transformados. La iglesia es arrebatada y, hermano y hermana, se acabó. Ya no hay nada más que hacer en este planeta. Ahora, más adelante, cuando usted continúa leyendo el libro de Apocalipsis, más adelante encontramos ahora sí a todos los santos transformados, resucitados, reunidos en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14 me muestra a una iglesia que ha sido arrebatada y que en su totalidad se encuentra en la presencia del Señor. Vean la diferencia de los santos del capítulo 6 a los santos del capítulo 7. En los santos del capítulo 6 todavía estamos usted y yo, pero en los santos del capítulo 7 ya estamos todos en un futuro cercano delante de la presencia del Señor.
Entonces dice versículo 13 y 14, uno de los 24 ancianos me preguntó, está hablándole a Juan, recordemos que los 24 ancianos es un símbolo de la totalidad de creyentes que han sido salvos. Le hacen una pregunta a Juan, ¿sabes quiénes son esos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Juan dice, no señor, respondí, dímelo. Entonces son los que pasaron por la gran tribulación, me dijo. Estos son los que pasaron por la gran tribulación. Su ropa está blanca porque la lavaron y la blanquearon con la sangre del cordero. Eso era lo que decíamos anteriormente. Ese color blanco es un color de pureza, es un color que determina y significa que sus pecados, que aquello negro, aquello oscuro que tenían sus vidas, ha sido blanqueado a través de la sangre del cordero y por eso portan vestiduras blancas. Ahora, algo importante, hermano y hermana, que no tenemos que perder de vista es que si todos los santos en el capítulo 7 de Apocalipsis están delante de la presencia del Señor, es aquí donde surge aquella famosísima interrogante cuando se analiza la gran tribulación en cuanto a si la iglesia del Señor será arrebatada para encontrarse con Cristo antes de la tribulación o si la iglesia del Señor será arrebatada para encontrarse con Cristo después de la tribulación. Hay un gran tema escatológico en el cual los eruditos por más de 20 siglos no han podido ponerse de acuerdo. Y este tema del arrebatamiento pretribulacionista o posttribulacionista, ese ha sido un tema sin fin. Unos tienen una posición y según ellos lo amparan a la luz de las escrituras, otros tienen otra posición y lo amparan según ellos a la luz de las escrituras. Y cuando estudiamos escatología, tenemos que tener mucho cuidado, porque usted y yo sabemos que hay muchos temas que van a suceder en el futuro, que están revelados en Apocalipsis y en algunos libros proféticos, como el mismo Evangelio de Mateo, como el libro de Ezequiel, el mismo libro de Daniel, el apóstol Pablo con sus revelaciones en sus cartas. Y a veces es un poco difuso en cuanto a esos acontecimientos escatológicos respecto al tiempo exacto en que van a ocurrir, en cuanto a su secuencia, en cuanto a la manera precisa en que se van a desarrollar. Por ejemplo, el tema más escabroso que yo considero para estudiar, hermano y hermana, es el tema del milenio. Y efectivamente hay muchos temas en el Apocalipsis respecto a acontecimientos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo que son un poco difíciles de entender. Y por eso es que es importante cuando estudiamos Apocalipsis y hay temas de este tipo que no son concluyentes, que nos concentremos en el principio detrás del detalle. Recuerde que la Biblia tiene temas explícitos, temas implícitos y temas que no son concluyentes. Los temas explícitos son aquellos temas concluyentes que con solo un vistazo de la palabra del Señor rápidamente nos damos cuenta de lo que el texto quiere decir. Pero también tenemos temas implícitos que aunque en una rápida leída no los podamos entender, requieren entonces un escudriñamiento del texto muy profundo para que podamos tener la claridad de lo que el pasaje nos está diciendo. Pero no importa, siendo implícitos, tarde o temprano llegaremos, hermano y hermana, a la correcta interpretación. El problema lo tenemos con aquellos temas en la Biblia que no son concluyentes. Y la mayoría de los temas no concluyentes están relacionados con los temas escatológicos, con lo que va a suceder en el futuro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuando escudriñamos la palabra del Señor, porque hay muchos que se arrojan la verdad absoluta de las cosas. Y en ciertos temas de la Biblia no podemos asumir una postura como la última palabra, autoengañarnos de que efectivamente es así y peor aún inducir error a aquellos que estamos enseñando. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora,
Usted y yo sabemos que en la palabra del Señor hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Es muy importante. Ahora, aquello que Dios revela, no necesariamente su interpretación es 100% comprensible para la razón humana. Le damos a nuestro Salvador el beneficio de la duda de que lo haya revelado. Pero el hecho de que lo revele no quiere decir que usted y yo tenemos el 100% de la interpretación correcta de esa revelación. Por ejemplo, la gran tribulación es un tema que Dios revela, pero todavía 2000 años después estamos en un entrevero en cuanto a quién va a estar en la tribulación, quién no va a estar, en qué momento se va a dar, después de qué, antes de qué. Y muchas veces nos desgastamos en el estudio de la palabra con este tipo de ubicaciones o quién va a estar, quién no va a estar. Y yo creo que aquí lo importante, hermano y hermana, es que nos concentremos en lo que el Señor nos dice y no en lo que el Señor no nos está diciendo. El problema es que muchas personas crean sus propias interpretaciones, las convierten en concluyentes, se aprovechan de los ingenuos, de los ignorantes, de los que no leen la Biblia, y aparte de autoengañarse ellos mismos creyendo lo que están predicando, que no sé de dónde lo sacaron porque no está sustentado a la luz de la palabra, inducen a otros al error porque enseñan sus propias interpretaciones. Y eso es algo que, antes de que continuemos con este tema de la gran tribulación, es importante que nos quede claras algunas aristas en cuanto a la correcta lectura de la palabra del Señor y en cuanto a las interpretaciones, principalmente aquellas en las que muchos no nos hemos puesto de acuerdo. Vuelvo a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, cuando dice: hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce. Secretos que el Señor nuestro Dios no nos ha revelado. Pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, para que las obedezcamos para siempre, todos sus mandamientos. Entonces, Dios en su soberanía decide qué revelarle a usted y qué revelarme a mí. No me corresponde a mí cuestionar a Dios en cuanto a lo que no me revela. Yo tengo que estar muy claro en aquello que Dios me ha revelado. Debo estar más interesado en aquello que Dios ha dado a conocer y no tanto en aquello que Dios no me ha revelado. Ahora, dentro de lo que Dios ha revelado y que Él considera muy importante darlo a conocer y que usted y yo lo cumplamos, están sus mandamientos. Entonces, ¿dónde tenemos usted y yo que concentrar el interés? Aquí no es un tema de hacer vaticinios, de revisar los calendarios, de hacer un análisis de las estrellas y los cometas y los terremotos para predecir acontecimientos futuristas. Aquí lo que nos está diciendo el Señor es que hay cosas en las que usted y yo tenemos que estar muy preocupados, y una es cumplir los preceptos que Dios nos ha dado para una correcta vida cristiana. Entonces, nos enseña la palabra que usted y yo tenemos que enfocarnos en lo que es importante, porque de lo que Dios me ha revelado, al mismo tiempo se crea una responsabilidad de mi parte. Desde el momento en que Dios lo revela, Dios me responsabiliza de lo que yo vaya a hacer con esa revelación. De aquello que Dios no me ha revelado, el Señor no me va a demandar, hermano y hermana, absolutamente ninguna responsabilidad porque no me lo ha revelado. El Señor no va a ser injusto. El Señor sabe que yo no soy adivino, aún más Él aborrece la adivinación, y si Él no me ha revelado algo, Él sabrá por qué lo hizo. Pero no me corresponde a mí hacer conjeturas, no me corresponde a mí hacer cálculos matemáticos, no me corresponde a mí meterme en esos espacios ocultos que Dios en su soberanía sabe por qué están. Por eso yo creo que hay muchos estudiosos de la Biblia que literalmente han perdido su tiempo desenmarañando, según ellos,
estas revelaciones ocultas de Dios que peligrosamente se están adentrando a espacios no conocidos en los cuales Dios no permite que entremos y preocupadamente podemos estar cayendo en pecado. Vuelvo a reiterar, al autoengañarnos y a la misma vez al estar enseñando a otros cosas que la palabra del Señor no las dice. El mismo apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, y lo está diciendo el apóstol Pablo, un hombre que recibió en sus 25 años de ministerio y que dejó plasmado en sus 13 cartas que conocemos, que están en el Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento le corresponde al apóstol Pablo. Y el apóstol, habiendo recibido esas revelaciones y habiendo recibido esos misterios de parte de Dios, vean a la conclusión a que el apóstol Pablo llega en su primera carta a los Corintios. En el capítulo 13, versículo 12, el apóstol Pablo dice, de la misma manera, nuestros conocimientos son ahora, o sea, hoy, muy limitados, como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso. Pero un día veremos las cosas como son cara a cara. Y vuelve a reiterar, mis conocimientos, dice Pablo, son ahora imperfectos, pero en aquel día podré conocer tal y como Él me conoce a mí. Una cosa, amado hermano y hermana, es el ahora, es el hoy. Otra cosa muy diferente será aquel día en que estemos delante de la presencia del Señor. Hay cosas que humanamente, racionalmente y basado en los 5 sentidos, en la vista, en el gusto, en el olfato, en el oído y en el tacto, hay cosas que son espirituales que no podemos hacerlas o analizarlas bajo la base racional de los 5 sentidos. Hay cosas espirituales que no son difíciles, que son difíciles de poder entenderlas. El mismo apóstol Pablo, que fue el que recibió muchas revelaciones, lo dice. En ese momento, lo que conocemos o sabemos es como si estuviéramos viendo una figura en un espejo defectuoso, pero eso es hoy. Pero llegará un día en que todo lo que está oculto será revelado y serán los santos los que reciban esa revelación. Entonces, usted no tiene que preocuparse, usted no tiene que estresarse, usted no tiene que andar buscando la verdad absoluta de las cosas que Dios no ha revelado y que Él tiene guardadas en su soberanía. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en aquello en lo cual Dios nos ha llamado. Por eso, la escatología es una lástima, porque la escatología es muy hermosa. Personalmente, para mí es uno de los temas más fascinantes de la Biblia, porque es estudiar y escudriñar a la luz de la palabra todo lo que va a acontecer hasta la segunda venida de Jesús. Y eso es algo que en nuestras iglesias, en nuestras células, en nuestros devocionales diarios, la escatología es un tema que tenemos que estar revisando y reflexionando cada momento que sea posible. Por eso en Ministros de la Palabra dedicamos 2 sesiones semanales al estudio de la escatología. Pero el hecho que nosotros estudiemos la escatología no quiere decir que nosotros o que en nosotros se despierte un interés morboso de conocer el futuro. Porque un problema que tiene el ser humano es que siempre anda indagando, siempre anda investigando, siempre anda buscando cosas nuevas. Somos como los epicúreos o los estoicos, con los que el apóstol Pablo tuvo que encontrarse en Atenas. Hombres que constantemente andaban adquiriendo conocimiento. El problema no es, hermano y hermana, adquirir conocimiento. El problema es que entremos nosotros en una morbosidad, que entremos nosotros en una serie de conjeturas, de situaciones que peligrosamente podemos estar autoengañándonos o induciendo error a otros. Por eso, cuando estudiamos escatología, no utilizamos una calculadora para hacer análisis matemáticos de decir, será en esta fecha la segunda venida de Jesús, como muchas sectas ya lo han hecho. Usted puede meterse a cualquier buscador del internet,
preguntar por el día del fin del mundo y usted encontrará N cantidad de grupos sectarios que dieron y todavía hoy siguen dando fechas de la venida de Jesús. Nosotros los creyentes no nos metemos en ese tipo de situaciones porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos que en cuanto a su segunda venida ni él mismo sabía cuándo era. Solo su Padre que estaba en el cielo conocía ese día que está en el calendario. Entonces, si yo no lo sé, no me tengo que estresar en andar indagando cuándo es que va a suceder. Yo tengo que estar más interesado en estar preparado para cuando eso suceda. Por eso tampoco estudiar escatología me tiene que llevar a mí a denigrar o a maltratar o a faltarle el respeto a otras personas que no piensan como yo pienso. Porque al ser un tema no concluyente, hay cosas que yo no puedo darlas como hechos verídicos si hay otras opiniones que son contrarias o antagónicas a la que yo tengo. Entonces, lo que tenemos que entender y resumir es que la escatología tiene que ver con la victoria de los propósitos de Dios. Es ahí donde está el principio detrás del detalle. Que todos estos hechos que están sucediendo, que van a acontecer indistintamente, antes, después, en el momento, quiénes sí, quiénes no, lo más importante es que todos esos acontecimientos van a llegar a un punto de convergencia, van a llegar a una meta final, y eso es que se cumplan todos los propósitos que Dios ha establecido antes de la fundación del mundo. La victoria de Dios, la redención de los santos, el castigo de los injustos, el encierro por toda la eternidad de Satanás y todos sus servidores. Hay cosas más importantes que la escatología, hermano y hermana, nos enseña y por las cuales usted y yo tenemos que estar totalmente claros y las tenemos que estar analizando constantemente. Por eso qué hermoso cuando el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al 36, el apóstol Pablo dice: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. ¿Quién podrá escudriñar los pensamientos del Señor? ¿Quién es su consejero? ¿Quién puede haberle dado algo al Señor para sentirse con derecho a cobrarle? Porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él, dice Pablo. A Él sea la gloria siempre. Y termina diciendo, así sea. Hermano y hermana, es un craso error que nosotros como criaturas pretendamos contender con el Creador. La criatura no le puede renegar, no puede quejarse, no puede reclamar del Creador por qué lo hizo, para qué lo hizo. Yo soy un ser creado, Él es el creador de las cosas. Es muy peligroso cuando muchas personas quieren ponerse de tú a tú con Dios, como si estuviéramos hablando con nuestros hijos, como si estuviéramos hablando con nuestra pareja. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay cosas que Dios va a contarlas. Hay cosas que Dios no va a contarlas. No necesariamente todo tiene una explicación racional. ¿Cuál es el problema? La ciencia y la tecnología nos han hecho creer que el hombre, por medio del estudio, por medio de la experimentación, por medio de una serie de cálculos matemáticos, podemos encontrar explicación a todas las cosas. Y se le ha mentido a la humanidad, creyendo que nosotros podemos encontrar las respuestas y los orígenes de todo. Y es ahí donde hemos ido encontrando torpeza tras torpeza que la ciencia ha cometido, que hoy lo enseñan, como por ejemplo la creación de todas las cosas. Si la Biblia ya lo dice, ¿por qué yo tengo que andar inventando teorías de explosiones de estrellas o de que el hombre viene de un plancton del mar y una serie de conjeturas que son totalmente estrafalarias, que son totalmente diabólicas? Pero bueno, eso lo hace el hombre carnal y el hombre natural allá afuera, que le miente al mundo diciéndole
que todo tiene una explicación. Pero hermano y hermana, la palabra de Dios y Dios mismo son maravillas que usted y yo tenemos para contemplar. No son temas para dominar, no son necesarios temas para discutir o para explicar. Hay cosas que están dadas exactamente como están en la palabra y así las recibimos. No son de debate, no son para cuestionamientos, porque aquí podemos entrar entonces muy peligrosamente a discutir y a debatir con Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia merece un grandísimo respeto. Me preocupa la falta de consideración y de respeto que tiene la palabra del Señor para muchas personas. Usted y yo sabemos como hijos de Dios que la Biblia es la voz de Dios y que la interpretación de la voz de Dios ya escrita para nosotros tiene sus límites y la Biblia tiene claras advertencias de extraer o de añadirle algo a la Biblia. Y cuando usted lee el último capítulo del canon bíblico en Apocalipsis 22, usted encuentra que hay gravísimas advertencias para el que le quite o el que le adicione algo a la Biblia. Por eso los que predican, los que enseñan, los que evangelizan, tienen que tener mucho cuidado, porque tienen una grandísima responsabilidad de llevar la verdad, no su propia verdad, no mis prejuicios, no mis propios comentarios y razonamientos. Yo tengo que predicar lo que dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice: aprendan de nuestro ejemplo a obedecer y a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante, favoreciendo a un servidor en perjuicio del otro. Y sigue diciendo Pablo: aprendan de nosotros aquel dicho que dice: no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Hace 2000 años había un refrán que todavía hoy, 20 siglos después, usted y yo tenemos que aplicarlo. Por favor, hermano y hermana, apréndase este refrán: no hay que decir ni hacer más de lo que dice la Biblia. Mucho cuidado con nuestras propias interpretaciones, o porque como la dijo mi pastorcito, entonces mi pastorcito tiene razón. Haga como los hermanos de Berea. Podía ser don Pablo, podía ser don Silas, pero los mensajes que ellos predicaban, los bereanos les dijeron: un momentito, vamos a ir a la palabra, vamos a revisarlo para ver si lo que ustedes están diciendo va en consonancia con las escrituras. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de una persona que quiso contender con Dios, que quiso entrar en cuestionamientos con Dios, que se puso a hacer preguntas, se puso a hacer sus propios razonamientos y justificaciones. Y hermano y hermana, ese fue Job. Usted y yo sabemos que Job pierde su familia, pierde su riqueza, pierde su salud. No juzgamos a Job, porque muy probablemente en una situación como la de él, nosotros hubiéramos actuado de la misma manera o peor. Pero si está en la Biblia, es de análisis importante. Job, recuerde usted que en su momento de desdicha, en su momento de desesperación, cuando él se justifica diciendo que él ha sido bueno y que no entiende lo que le está pasando, Job empieza a cuestionar a Dios, a buscar respuestas a ese sufrimiento. Pero ¿por qué si yo me porto bien, a mí me está yendo mal? Hermano y hermana, interesantemente, cuando Job le hace esas preguntas a Dios, lo que termina recibiendo por respuestas son más preguntas. Cuando vamos a Job capítulo 38, versículos 2 y 3, dice el Señor a Job: a ver, Job, ¿por qué con tu ignorancia pones en duda mi sabiduría? Prepárate ahora para la lucha, pues voy a exigir de ti algunas respuestas y tendrás que responderme. Y usted sigue leyendo el capítulo 38, el capítulo 39, ese cuestionario que Dios le hace a Job, amado hermano y hermana, y todavía se queda uno con la boca abierta,
son cuestionarios difíciles de contestar. No hay un solo ser humano que pueda contestar las preguntas de Dios. Entonces, cuando llegamos al capítulo 40 del libro de Job, el Señor le vuelve a decir a Job: bueno, Job, ¿usted quiere todavía seguir disputando con el Todopoderoso? ¿O ya prefiere usted darse por vencido? Usted que censura a Dios, usted tiene todas las respuestas, porque Dios le dice: si usted me contesta estas preguntas, yo le voy a contestar a usted entonces las consultas que usted me ha hecho de antemano. ¿Qué hace Job? Literalmente pone su mano sobre la boca y dice: calladito, más bonito. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Cómo te voy a cuestionar yo? Es imposible. Por eso, esos misterios de Dios, esas revelaciones ocultas, amado hermano y hermana, son muchísimo más profundas que cualquier pregunta que yo en este momento pueda hacerle al Señor. Hay cosas definitivamente más insondables. Y cuando yo me pregunto por qué es que suceden las cosas, por qué mueren los niños, por qué suceden estas tragedias para los santos, hermano y hermana, para empezar, nosotros concluimos que no hay nada que suceda en este mundo que no tenga un propósito para Dios. Y Dios sabe por qué es que pasan las cosas. Aunque usted y yo también sabemos que muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotros mismos las hemos provocado. Entonces, aprendamos a diferenciar hasta dónde llega mi responsabilidad en lo que me está sucediendo y hasta dónde es responsabilidad de Dios. Este asunto de la palabra misterio o de las cosas no reveladas, la palabra misterio es una palabra griega. Es una palabra que aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Y el mayor usuario de esta palabra es el apóstol Pablo. Esta palabra, ni siquiera la idea de lo que es un misterio, aparece en el Antiguo Testamento. Para poder ubicarnos en el contexto histórico, los griegos consideraban que un misterio no es algo oscuro o algo incomprensible. Un misterio es un secreto y que se revela a aquellos que ellos mismos llamaban los iniciados. Los iniciados eran los salvaguardas de estos misterios o de estos secretos. Se les revelaban únicamente a aquellos que se llamaban los iniciados. Por eso cuando vamos a la carta del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 26, la palabra del Señor dice: a través de los siglos y a lo largo de muchas generaciones, ese plan, y yo escribí en corchete, lo que está en rojo lo escribí yo, porque de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo. El plan, el cual es la salvación del mundo entero a través del sacrificio de Cristo, se había mantenido en secreto, pero al fin el Señor ha querido revelarlo. Hay cosas en el Antiguo Testamento que Dios nunca le reveló a los profetas en su contexto. Pero dice el apóstol Pablo que ahora a nosotros, o sea, usted y yo somos esos iniciados a los cuales dentro de las muchas cosas que Dios tiene guardadas, el Señor nos las ha revelado. El mismo apóstol Pedro, es interesante, indica que las revelaciones que recibió el apóstol Pablo, hermano y hermana, son hasta difíciles de entender. Él mismo dice, allá por el capítulo 3 de su segunda carta, vean lo que dice el apóstol Pedro de las cartas de Pablo. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto. Pedro está hablando, cuando usted lee la segunda carta, capítulo 3, Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Pedro dice que Pablo ha sido muy amplio en sus comentarios respecto a la parucía del Señor, y dice que Pablo ha escrito acerca de esto y que fue Dios mismo el que le reveló a Pablo o le explicó a Pablo esos acontecimientos escatológicos. Pero vean lo que dice Pedro en todas sus cartas. Pablo les ha hablado de eso, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Vean qué interesante. Pedro llega a la misma conclusión de Pablo, que revelaciones que Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí no son tan claras como para poderlas entender así de fácil.
¿Cuál es el problema? Dice Pedro. Que entonces, como son poco entendibles, muchos no las entienden, principalmente la gente ignorante, ni los que confían en Cristo. ¿Y qué hacen? Entonces terminan explicándolas mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia. Por eso Dios los va a castigar. Amado hermano y hermana, el que tiene oídos en esta noche para oír, que oiga bastante bien. Tenemos que tener mucho cuidado con entender mal la Biblia, y ese entendimiento errado que tenemos, enseñarlo a otros. Porque entonces, al explicar mal la palabra del Señor, podemos inducir a error a otras personas y seremos castigados por esas malas inducciones. Si usted es predicador, hermano y hermana, cuídese mucho de lo que predica. Si usted es maestra de escuela dominical, cuídese mucho de lo que usted enseña. Porque tarde o temprano el Señor nos va a demandar si enseñamos algo que no estaba ajustado a la palabra. Y vea que Pedro reconoce que él, siendo apóstol, le es bastante difícil interpretar algunas revelaciones que el apóstol Pablo ha recibido. Si el apóstol Pablo, que es el que las recibe, no las encuentra comprensibles y las ve como un espejo borroso, y el mismo apóstol Pedro le da la razón, hermano y hermana, yo no soy nadie para traer mis propias interpretaciones de la palabra del Señor, darlas como verdad absoluta, autoengañarme con mi propia interpretación y peor aún, inducirlo a error a cada uno de ustedes. Hay misterios interesantísimos que el apóstol Pablo recibe. Por ejemplo, el misterio del Evangelio, que usted lo encuentra en Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo recibió por revelación el misterio de Dios, y usted lo encuentra en Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo recibió el misterio de Cristo, y está en Colosenses capítulo 4. El misterio de la iniquidad, el apóstol Pablo lo revela en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. El misterio de la fe, el apóstol Pablo recibe esta revelación del Eterno en su primera carta a Timoteo en el capítulo 3. El mismo misterio de la iglesia lo encuentra usted en Efesios capítulo 3. Hay muchos misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo y que están en sus cartas. El problema es que usted y yo, amado hermano y hermana, nos pongamos a hacer entonces conjeturas, racionamientos humanos, y que podamos estar totalmente alejados de la realidad. Por eso los misterios de Dios, esos que han sido revelados, hermano y hermana, serán a través de la voz misma de Dios, exactamente como Dios lo hizo con Pablo. ¿Dónde está la revelación que usted y yo necesitamos conocer? Está en la palabra del Señor. Usted no necesita un profeta que le profetice nada. Usted no necesita un sueño para que Dios le diga cuál es la perfecta voluntad para su vida. Usted tiene la Biblia. La Biblia es la voz de Dios revelada al ser humano. Por eso es importante. Cuando Dios revela, Dios sabrá de qué manera hacerlo, en qué tiempo señalado. ¿Quiénes son los que reciben las revelaciones de Dios? ¿Quiénes son los únicos que pueden entender lo que dice la palabra del Señor, hermano y hermana? Solo aquellos corazones sensibles, aquellos iniciados, como decían los griegos, que han sido iluminados por el Espíritu Santo, con una claridad. Mi conocimiento es finito. Soy un ser humano imperfecto. Pero bendito Dios, que Él ha escondido cosas a los sabios y se la ha dado a gente tan ignorante como usted y como yo. ¿Para qué? Para que el sabio no tenga de qué enseñorearse. Y por eso usted y yo somos esos vasos de barro en los cuales el Señor ha escondido el mayor de los tesoros que la humanidad jamás ha conocido. Y eso es el Evangelio. Por eso, qué interesante. Cuando encontramos en Apocalipsis, por ejemplo, hay un caso en Apocalipsis que nos habla de un misterio no revelado. Hay algo en Apocalipsis, aunque Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Apocalipsis no nos esconde nada. Hay un acontecimiento en el cual
Recuerde usted que cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, Jesús personalmente y anteriormente le había dicho, escribe todo lo que vea. Juan tenía que estar escribiendo, pero hay algo que a Juan se le permite ver, pero no se le permite que lo escriba. Vean lo que dice Apocalipsis 10 del 2 al 4. Un ángel poderoso puso el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Dio un grito semejante al rugido de un león. Poco después, 7 truenos rugieron también. Yo iba a escribir lo que dijeron los 7 truenos, pero una voz del cielo gritó, no, no lo haga. Esas palabras no pueden ser reveladas. Si el libro de Apocalipsis significa revelaciones, porque el Señor no me revela lo que dicen esos 7 truenos? Hermano y hermana, es un asunto de Dios. Yo no tengo que andar especulando qué fue lo que esos 7 truenos estaban diciendo. Cuando usted se ubica en el contexto de Apocalipsis capítulo 7, usted se encuentra antes del sonido de la 7ª trompeta, que está anunciando las 7 copas de la ira de Dios. El despliegue de esa ira que Dios ha tenido acumulada a través de los siglos. Hay voces de truenos que se escuchan. El trueno es un símbolo de algo portentoso, de algo escandaloso, una impresión de terror. Cuando se escucha un trueno, hermano y hermana, uno hasta se encoge, se siente tan pequeño y tan minúsculo. Bueno, algo están diciendo esos tronos, pero hermano y hermana, el Señor no ha querido revelarlo. ¿Y qué quiere que haga yo? ¿O qué quiere usted que yo le diga? Yo no le puedo inventar lo que el Señor no quiere que nosotros conozcamos. Bueno, precisamente de eso es de lo que estamos hablando. Pero tenemos que continuar hablando acerca de los misterios de la Biblia para poder entonces tener una mejor claridad y continuar con el suceso de la gran tribulación. De eso estaremos hablando, si Dios lo permite, el próximo martes a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos has hablado, nos has instruido, Señor, respecto a lo que revelas, a lo que no revelas, y en aquello en que tenemos que estar enfocados, muy preocupados y muy cumplidores de aquello que nos has enseñado. Gracias, Señor, una vez más por tu cobertura, por tu apoyo. Hemos predicado tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero contar con su presencia el próximo martes, si Dios lo permite. Tenemos que seguir hablando, hermano y hermana, acerca de estos misterios de la Biblia, para que nos quede la claridad en cuanto a no estar haciendo conjeturas ni emitiendo falsos argumentos en cuanto a los acontecimientos escatológicos, principalmente que ya estamos entrando a ese tema de la gran tribulación, que es un tema que se las trae y que tenemos que desarrollarlo con mucha amplitud. Pero vamos a ir poco a poco, si el Señor lo permite, próximo martes, próximo jueves y semanas siguientes, hasta que el Señor determine lo contrario. Les recuerdo que a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, la doctora Gisela Araya estará con su acostumbrado programa de los jueves, 7 de la noche, hora de Costa Rica, y a través de MP Radio, su programa Psicología del Alma. Hoy la doctora Araya estará conversando acerca de la soledad. Así es que le invito desde ya para que sintonice MP Radio. ¿Dónde encuentro MP Radio? Es muy simple. Usted entra a cualquier buscador de la internet, digita ministrosdelapalabra.org. Esa es nuestra página web. En cualquier punto de este planeta usted nos encontrará. Inmediatamente ingresa a nuestra página. Lo primero que aparece es nuestra emisora. Hay una barrita ahí con un play. Usted puede que entre automáticamente o simplemente teclea el play y ya está escuchando MP Radio. Además, en nuestra página web le ofrece una gama de recursos para su bendición y su edificación. Ese mensaje usted lo encontrará grabado en nuestras plataformas de Facebook Live y YouTube. Grabados. Tenemos más de 868 mensajes ya en formato audiovisual. Usted puede en nuestra página web escuchar ese mensaje en formato de audio. En nuestros podcasts, usted entra al podcast Siervos del Nuevo Pacto y ahí encuentra ese mensaje. También el mensaje en formato de texto escrito para que lo lea, para que lo copie, lo imprima, lo modifique, lo predique, lo comparta.
usted entra a la pestaña de nuestro blog. El blog es Ministros de la Palabra y ahí encontrará el mensaje audiovisual. En fin, tenemos consejos, tenemos muchos videos en los cuales pueden bendecirlo. Usted encuentra todo este material en ministrosdelapalabra.org. Nos volvemos a encontrar en una hora a través de MP Radio con la doctora Araya. Amado hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Que el Señor les bendiga.